Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Siete de la tarde y 2 minutos, estamos comenzando Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos, tomamos la posta de pauta final, seguimos con las informaciones y el análisis de la actualidad, pero ahora comenzamos una hora de conversación con nuestros panelistas en el análisis más tranquilo y en profundidad de los temas de esta semana. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde aquí en la 100.5 en Santiago, 99.1 si están en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, en Temuco también 96.7 y en pauta.cl, por supuesto, también nos pueden ver a través de nuestro streaming. Estamos listos con nuestros panelistas para comenzar la edición del día de hoy. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a Magdalena Mervilá, historiadora, directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Qué tal? Muy bien, Seba, aquí estamos, todo bien. Bienvenida, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego y editor general de Pauta. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, estoy con total espíritu navideño, solamente quiero hablar cosas buenas, optimistas. El Grinch se va a aparecer seguro, pero de verdad quiero ser bien viejito para hoy día. Muy bien, está bien. ¿Y con nieve por allá o no te tocó? No ha llegado todavía. Le recordamos a nuestros auditores que está en Nueva York, Eduardo Olivares, por eso estábamos esperando ahí el panorama para esta Navidad. Y está con nosotros también Nicolás Bome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts y director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Hola, Sebastián. Muy bien, muy contento. Gracias por acompañarnos, me imagino. Acá en Chile, ¿no? ¿Contento, Nicolás? En Chile, sí. Estuve aquí. ¿Pudiste votar el domingo? Llegué el miércoles pasado, así que voté, sí. Muy bien. Voté. Muy bien. Sí, no me lo podía perder. Nicolás Bome, Eduardo Olivares y Magdalena Mervilá en nuestro panel del día de hoy para analizar, entre otros temas, vamos a estar con sus noticias coladas, por supuesto, y sus datos, pero vamos a estar conversando en este primer bloque en unos minutos respecto a las prioridades que deberá enfrentar el gobierno de Gabriel Boric, el presidente electo. Orientadas esas prioridades fundamentalmente a aspectos de gobernabilidad también, un desafío que tendrá por delante el próximo mandatario. Pero antes de eso, como siempre, partimos con nuestra pregunta para romper el hielo en esta conversación y tiene que ver con un hecho que se conoció el día de hoy, la confesión de Francisco Solár de haber planificado y perpetrado el ataque contra el exministro Rodrigo Ginz-Peter. ¿Se acuerdan ustedes, me imagino, de ese caso, cuando el exministro recibió una bomba, un artefacto explosivo en su oficina? Ya había salido del ministerio, estaba trabajando en Quiñenco, este holding empresarial, y además Solár también confesó haber puesto una bomba en las afueras de una comisaría, o haber hecho llegar este artefacto explosivo. Bueno, ambas confesiones se dan en un contexto donde ya su causa, su proceso judicial estaba bien avanzado y donde se había acreditado efectivamente con distintas pruebas su responsabilidad, pero la confesión evidentemente que marca también un hito en este proceso. Y lo que queremos indagar en este sentido, Magdalena, es si la confesión de uno de estos participantes revela o no ciertas fallas también en el trabajo del Ministerio Público, de cómo investigaba estos temas antes, o si es que hubo una mejora efectivamente en la Fiscalía. Todo esto tiene que ver con que Solár también estuvo en la investigación del caso Bombas 1 hace ya cerca de 10 años. Sí, bueno, a ver, yo creo que esto muestra primero lo lento, y eso deja en evidencia lo lento de la justicia. O sea, efectivamente yo entiendo que hay que investigar y por supuesto, y hay veces que las investigaciones se tornan complejas, pero otras veces pareciera ser que hay intereses de que no aparezcan las cosas y que tienen que suceder, cosas como lo que estamos viendo hoy día, para que muchas cosas que son como bien evidentes, que eso es lo que, como para la opinión pública, podríamos decir desde fuera, son bastante evidentes, y que además dejan, también, vuelvo a la redundancia de lo que estoy planteando, dejan en evidencia, podríamos decir, esas fallas que tiene el propio Ministerio Público. Yo creo que una de las cosas que probablemente, si no sé, muchos de los que nos están escuchando tal vez no recuerdan cómo funcionaba el sistema judicial previo a la reforma procesal penal. Todos hoy día soñaban en Chile con tener en el fondo esta posibilidad. Yo me acuerdo cuando yo me tocó estudiar, en esa época todavía no eran los juicios orales, y uno decía, no, que fome ser abogado en Chile. Uno veía las películas gringas y uno decía, yo quiero ser así. Pero efectivamente nuestra reforma procesal penal un poco apelaba a ese mundo, pero con
con grandes diferencias y con amplias falencias. Yo diría que entró como diciendo vamos a mejorar todo lo anterior, y más que eso lo que ha sucedido es que muchos fiscales se han convertido en un poco celebrities, que ellos mismos tienen una cierta impunidad, y voy a ir a otros puntos, pero fiscales que están dispuestos a mostrar sus colores políticos de modos muy llamativos. No nos olvidemos del fiscal vestido de rojo, después del caso Luxinger-Mackay. En fin, y esto también muestra que hay muchos que están del lado de ciertas causas. Y entonces, cuando esto aparece, hace que esas falencias queden más claras. O sea, si alguien tiene alguna duda de que el Poder Judicial está, usemos el término, podríamos decir, manchado, o más bien mojado, o más bien puesto en ciertas causas, esto deja más que claro que sea así. Eduardo. Bueno, en este caso en particular, el de las bombas, correspondía a una impericia que hubo por parte del entonces fiscal Alejandro Peña, que en el 2011, si bien persiguió a estos mismos individuos, fue incapaz de proporcionar las pruebas que los incriminaran. Eso se redujo. Efectivamente, como se plantea, una cosa es que la persona sea culpable, pero otra cosa es que se tenga que demostrar. Y esa demostración, bueno, fue un fracaso completo de parte de la Fiscalía de la época, a tal punto que incluso el Estado terminó indemnizando a estas personas. Muy curioso, terminaron indemnizando a quien hoy día está confesando que efectivamente puso una bomba. En España no duró mucho su situación porque fue rápidamente capturado él y su pareja por haber puesto bombas en una iglesia. Cumplieron pena de cárcel en ese lugar, fueron extraditados a Chile. Y ahora vemos esta confesión. A mí, en realidad, la duda que tengo es por qué confiesa. Las confesiones siempre tienen un objetivo a estas alturas. Es que es difícil especular, muy difícil especular, pero yo voy a suponer, planteando un punto de vista bien teórico, que confiesas cuando tienes algo que ganar. Y puede ser que, ya que las pruebas contra mí son tan contundentes, bueno, confieso y en una de esas me restan un poquito de daño. Claro, un atenuante, efectivamente, por confesión. Pero ahora, más allá de ese detalle que es procedimental y tendrán que verlo, ¿verdad?, en la justicia, yo quisiera creer, porque no puedo celebrarlo, pero quisiera creer que ha habido una mejora, ¿verdad?, en alguno de los en alguna de las maneras en que los fiscales están investigando. Y si eso es así, por eso digo que es una esperanza más que otra cosa, si eso es así, bienvenido. Hay dudas, por supuesto, hay bastantes dudas para pensar que eso sea así. Nicolás. No, yo la verdad poco más que agregar a lo que ya han dicho. Yo creo que es muy complejo, digamos, afortunadamente en Chile no es un país en que hemos tenido mucho de este tipo de atentados a lo largo de la historia, pero bueno, es algo lamentable y creo que es positivo que se haga justicia. Yo la verdad no sabría decir si es que han habido falencias estructurales desde el punto de vista de la Fiscalía en la persecución de este tipo de delitos, pero creo que es positivo haber tenido esta confesión al menos y que ya se esclarezcan los hechos de 2019. Sí. Bueno, el tema viene ahora con el avance del proceso judicial en contra de Francisco Solar y ver qué es lo que pasa también con su pareja, que estaba también responsabilizada en este caso, pero a la que no hace mención Solar en su confesión. Vamos al tema de fondo. Estamos aquí en reunión de pauta junto a Magdalena Mervilá, a Nicolás Bome y Eduardo Olivares, y queremos hablar de otra de las aristas que ha dejado el proceso que comienza desde el lunes para el presidente electo Gabriel Boric, fundamentalmente de la instalación de su gobierno y de ir perfilando de alguna manera cuáles podrían ser los temas prioritarios para su gobierno a partir del 11 de marzo del próximo año. Hay un diagnóstico que ha repetido varias veces el presidente electo. La gente quiere cambios con estabilidad. Lo ha planteado también en alguna de sus intervenciones, lo dijo en su discurso de triunfo del día domingo, y ha sido un tema también de análisis pensando en cómo se va a configurar la política de alianzas que vaya a desarrollar el bloque Apruebo Dignidad. De hecho, hoy dio una reunión donde el presidente electo con Isquia Siches y Giorgio Jackson se reúnen con los presidentes de partido del bloque y donde se asume que efectivamente es necesario contar con otras fuerzas, pero lo que no está claro es cuál va a ser el rol específico. Pero de todas maneras eso, desde la perspectiva de la gobernabilidad, es un tema bien relevante. Asumen también que la instalación del Frente Amplio y de
Chile Digno, que es el otro integrante del bloque, no tendrá mucho tiempo de luna de miel, como suele ocurrir con los gobiernos. Tendrán los ojos fundamentalmente de la futura oposición puestos encima, con una agenda además que es súper ambiciosa, con hartos proyectos bien relevantes. Todo eso es el panorama que queremos ir trazando con nuestros panelistas en la conversación del día de hoy. Nicolás, partamos con tu visión sobre este tema, desde el punto de vista de cómo ir priorizando y qué temas ir priorizando en la instalación para tratar de garantizar de alguna forma también en ese proceso la gobernabilidad para el bloque. Sí, lo primero que yo diría es que creo que el presidente electo Gabriel Boric asume con un respaldo muy importante y por lo tanto con mucha legitimidad. Estamos hablando del presidente más votado de la historia por lejos, estamos hablando de más o menos 4,5 millones de votos, un poco más. Y creo que además esto responde a un ciclo político y electoral donde ha aumentado de manera muy importante la participación política y el involucramiento de las personas en la política. Esto se puede ver en los resultados, en la votación del domingo, eso se ve en el plebiscito, se ve en la masividad que han tenido movilizaciones desde el 18 de octubre en adelante. Y si uno lo ve, que quizás es un dato anecdótico, pero por ejemplo que hoy día se esté discutiendo de temas de política pública en los matinales todos los días, por ejemplo, eso es algo que no pasaba antes. Yo creo que eso responde a un momento de involucramiento importante de la sociedad en la deliberación política. Creo que el presidente electo Gabriel Boric recogió fuertemente estos anhelos de cambios con estabilidad que se han expresado, y creo que por eso asume con un nivel de legitimidad importante. Ahora, por supuesto, hay muchos desafíos. Sin duda hay un parlamento fragmentado donde se va a requerir mucho diálogo, muchos acuerdos y una agenda de implementación de las reformas que por supuesto no va a ser fácil. Yo diría que por supuesto es muy prioritaria la reforma tributaria. La reforma tributaria es lo que debe viabilizar el resto del programa con responsabilidad fiscal, cuidando los equilibrios fiscales. Y luego creo que hay dos agendas muy importantes. Por una parte, toda la agenda de ampliación de derechos sociales, fuertemente pensiones, fuertemente salud, y yo creo también una agenda de crecimiento económico, pero no con la mirada cortoplacista que muchas veces se ve, sino que cómo podemos recuperar el crecimiento económico a largo plazo con una estrategia de desarrollo coherente. Y ahí, por ejemplo, la implementación de una banca nacional de desarrollo, a mí me parece que es muy importante. Hay varios temas ahí en todo caso, difícil ir priorizándolos todos, pero si tú tuvieras que pensar en uno, reforma tributaria, porque por las implicancias que tiene para el resto del programa, me imagino. Claro, creo que eso es algo importante por lo que partir, y eso es lo que va a viabilizar que se puedan ejecutar el resto de los cambios. Magdalena. Sí, a ver, yo creo que el desafío más importante que tiene Gabriel Boric, ciertamente tuvo una gran votación, pero también hizo muchas promesas en un contexto económico que ya tenemos hoy día bastante complicado, no solo por lo nacional, que implica digamos, adherirle a las presiones internacionales, podríamos decir presiones autoinfligidas que han estado en el tiempo. O sea, precisamente ya no tenemos ahorros, o sea, eso ya estamos en una situación bastante más precaria de lo que podría haber estado si uno piensa previo a la pandemia, digámoslo así. Pero además presiones de cantidad circulante que han hecho que la inflación se dispare, y todas estas promesas de cambios estructurales que están en el bloque, independiente que él en su última parte y en la segunda vuelta intentó moderarse. Hoy día vemos que ya electo hay sectores que están alrededor de él que le han planteado y han golpeado un poco la mesa, donde uno tiene las dudas, y yo dejo así tal y cual las dudas de quién va a realmente gobernar, porque yo estoy cierta de que Gabriel Boric sí quiere temperarse en muchos aspectos, pero no tengo claro que sus socios lo quieran hacer. ¿Y por qué digo eso? Porque frente a esas reformas radicales, lo que primero se resiente y más se resiente es la economía, porque ciertamente lo que hay que tener mucho cuidado con qué reformas se hagan, incluyendo la tributaria y cómo se hagan, porque lo peor que le podría pasar al país es que se frene la inversión y que la economía se deteriore más, porque al final eso va a implicar para el propio Boric y para la propia coalición que lo acompaña, que las promesas, que son muchas,
no se van a poder cumplir y por lo tanto hay un peligro muy importante de expectativas muy grandes de un amplio sector que lo votó, que se vean frustradas y por lo tanto yo creo que ahí él va a tener que lidiar entre el deseo y la realidad. Y eso es algo que principalmente yo diría que su primer problema es ordenar las fuerzas al interior y ojalá ponerse firme y plantear de que él es el que gobierna, pero yo estoy claro que hay varios que lo quieren digamos, manejar ellos. Y por lo tanto ahí hay un peligro que no lo digo solamente yo, la propia BBC planteaba, el gobierno de Boric podrá ser viable en tanto y en cuanto poder le dé realmente al Partido Comunista. O sea, si nos llenamos de ministerios con comunistas, eso queda clarísimo que quien manda no es Boric. Eduardo. Oye, voy a tomar mientras escuchaba a Nicolás atentamente y escuchaba a Magdalena atentamente, se me vinieron 3 expresidentes a la cabeza. Lo digo en serio, se me ocurrió ahora mientras hablaban ustedes. A ver. En primer lugar, se me ocurrió Gabriel González Videla. Neruda, esto me hubiera gustado haberlo traído alguna vez, pero Neruda le dedicó hasta un poema al hermano Gabriel. Ah, ¿sí? Sí, hermano Gabriel, que pasarás por los montes, el pueblo te aclama. Bueno, no soy tan talentoso como Neruda y no me acuerdo, pero era un poema, un elogio, ¿verdad? A Gabriel González Videla, y ya sabemos quién expulsó al Partido Comunista, no solo del gobierno, sino que terminó con la ley maldita. O sea, esa es una posibilidad, no es extremo, ¿ok? Pero yo lo dije esto hace un buen rato, de que yo creo que entre el PS y el PC no caben en el mismo gobierno, y temo que tarde o temprano el PS va a llegar allí y va a tratar de imponer sus propios términos, y no caben. Eso es una opción. La otra opción es Salvador Allende. No lo digo respecto del fin trágico de ese gobierno, para que se entienda súper claramente, sino lo digo respecto de las fuerzas internas más radicales de la izquierda que obligaban a Allende a tomar decisiones que él no quería tomar. Allende era de la tesis de la transición democrática al socialismo, ni más ni menos, en esa época, Guerra Fría. Y por lo tanto, él era junto al Partido Comunista. ¿Cómo? Junto al Partido Comunista, dice Nicolás. Por eso le digo, pero fue el Partido Comunista el que acompañaba a Allende en esa oportunidad, en la gradualidad, y era el Partido Socialista el que lo sometía más bien a la radicalización. Los actores cambiaron. Y la tercera presidenta que recuerdo es Michelle Bachelet II. Michelle Bachelet II llegó también con una idea de cambios radicales en su segundo mandato, luego de toda la experiencia que recibió el primero, venía además ungida por la popularidad de una victoria contundente del 62% en esa época, y su primera iniciativa también fue una reforma tributaria, porque se entendía que por allí tenía que partir todo. Y esa reforma tributaria fue un estrepitoso fracaso, tanto así que su propio gobierno tuvo luego que ir marcha atrás. La diferencia respecto de Michelle Bachelet II, para traernos más para esta época, más bien corresponde a la idea, creo yo, de lo que mencionaba Nicolás, de un cierto toque o una cierta línea desarrollista. Es una diferencia bien importante respecto a Bachelet II. Bachelet II era redistribución, igualdad, equidad, o sea, ese era su principal eslogan. El eslogan con Boric es dignidad y desarrollo, o sea, usemos la economía para desarrollar a través del Estado. Sí, es verdad, eso es verdad, pero para impulsar a través del Estado nuevas áreas del conocimiento, nuevas áreas de la actividad productiva que puedan generar mayor riqueza. Ese es el propósito, fíjense, bien interesante. Que tenga éxito o no tenga éxito será otra historia, ¿ya? Pero eso es, hasta ahora creo yo, alguno de los basamentos que uno puede encontrar con la historia. Eduardo, para ver hacia dónde se puede encaminar cuál de esos 3 cursos, digamos, podría seguir el gobierno del presidente electo, ¿tú crees que va a tener una luna de miel acotada, Gabriel Boric? ¿Va a tener algo de tiempo para instalarse o no tendrá ninguna, sencillamente por las circunstancias en las que va a asumir el próximo año? Yo creo que fíjate que, a ver, luna de miel podría tener en la medida que rápidamente salga a buscar encuentros. Ahora mismo, miren, para mí la imagen más importante del domingo no fue Boric con las chayitas que caían, ¿cierto? El papel picado. No fue la larga columna en la Alameda que lo vitoreaba. Para mí la foto más importante de ese día fue la reunión que tuvo con la Pro Dignidad y con los dirigentes de la exconcertación, todos juntos en la misma sala. En el Hotel Fundador, donde estaba ahí el comando. El Hotel Fundador. Sí. Fue horas luego de ser, ¿verdad?, catalogado como el vencedor de estas elecciones. Hasta Carmen Frey estuvo ahí. Es que ese es mi punto. Desde Carmen Frey a Guillermo Tellier. Eso para mí es muy relevante, que él levante el teléfono. Bueno, le agradeció a la señora Carmen Frey, que lo recibió con un tecito, lo agradece, ¿cierto? Pero lo recibe, y eso es una señal muy relevante de que el Boric segunda vuelta se mantenía como Boric presidente electo.
Y eso lo estamos viendo durante toda esta semana con las negociaciones que hay. La dispierola que en el despacho de pauta final algo, ¿verdad?, comentaba Sebastián, se estaba hablando de distintos diseños, de una coalición a la portuguesa, que en el gobierno pero sin el gobierno, que una alianza más bien en el Congreso, todo eso está dibujándose hoy día mismo. Pero en todos esos casos se está hablando de una gran alianza de centro-izquierda y de izquierda. Y eso es muy interesante porque significa interés por llegar a acuerdos, porque hay también ganancia de la experiencia. Sí, por supuesto. Nicolás. Sí, a ver, yo creo que efectivamente hay mucho que aprender de la historia. Ahora, creo que la voluntad de llegar a acuerdos, como dice Eduardo, no es solamente un eslogan de campaña, sino que es un principio político que debe guiar al próximo gobierno. Y creo que esta voluntad de llegar a acuerdos tiene que considerar tanto a las fuerzas políticas, que probablemente hay que partir por las que hoy día son de la oposición, pero que también tiene que tomar en cuenta que tuvo un respaldo popular que probablemente no se referenciaba solamente, al menos, en el eje de la izquierda-derecha, de la moderación-no moderación, sino que de la voluntad de cambio, y yo creo que el presidente electo fue capaz de representar una voluntad de cambio bien importante. Entonces, creo que el desafío, que no es un desafío fácil, pero creo que el presidente electo ha dado buenos pasos en esa dirección, al menos desde el domingo a esta parte, es decir, cómo tomamos todo estos anhelos, esta voluntad de transformación, y las traducimos también desde el punto de vista de la política en generar grandes marcos de alianza. Yo ahí creo que, como decía Eduardo, las fórmulas son variadas, probablemente eso todavía no ha decantado, todavía van solamente 3 días, pero bueno, va a haber que explorar una fórmula que, entendiendo que Apruebo Dignidad es la coalición que ganó la elección el día domingo, pero desde ahí cómo se genera un diálogo mucho más amplio. Y yo creo que en eso hay una firme voluntad desde el presidente electo, que es lo más importante, pero también desde el conjunto de fuerzas políticas que lo han venido acompañando todos estos últimos meses. Eso implica una cuota de pragmatismo, me imagino, ¿no? De cierto realismo, dado las circunstancias, por ejemplo, en el Congreso. Claro, sin duda. Yo creo que el pragmatismo y el realismo no es algo que solamente va a ser un desafío para el gobierno entrante, eso es una condición de la política. Ajá. O sea, siempre hay que ser pragmático. Ahora, yo creo que hay una diferencia entre ser pragmático y renunciar a ciertos principios. O sea, yo creo que es importante ser pragmático, entender el contexto político, ajá, las correlaciones de fuerza, pero también siempre es importante tener un sentido, una dirección, porque finalmente las personas lo que han respaldado es una cierta direccionalidad. Entonces creo que ahí, tanto el presidente electo como la coalición va a tener que mostrar destreza política para digamos, pararse en ese escenario y avanzar hacia donde ha recibido un mandato. Magdalena. Sí, yo creo que es súper importante y yo creo que todos están expectantes en ver cómo se va a constituir en el fondo el gabinete, porque esas son señales súper claras que básicamente podrían no frenar las inversiones, que eso es súper importante porque si la economía se deteriora, aunque uno tenga todas las intenciones y quiera mantener la política de transformación y de cambio, no los puede hacer porque no son ni las locas, así de simple, ¿ya? Y efectivamente eso es muy importante. Ya hemos visto que han aparecido potenciales nombres, que todos dicen así, Hacienda, potenciales nombres que la gente los sonaba, que ya han dicho que no, porque además es muy complejo y es súper entendible. ¿Quién quisiera? Eso es como tomar la papa caliente y quién no se quema. O sea, en este contexto económico en que estamos, ser ministro de Hacienda y las posibilidades de quemarte para la vida son totales. Entonces, ya repito, ya Saller dijeron que no y por lo tanto, bueno, veremos qué nombre aparece. Y, insisto, los socios son complejos, ya hay varios
marcando pauta. O sea, vimos filtrarse, apareció este video del Frente Patriótico Manuel Rodríguez un poco orientando. No, pero ese no es un socio. No es un socio, pero es que, ojo, espérate, momento, los comunistas, y ellos hablando, ese video, hablando y diciendo, a ver, lo apoyamos contra, comillas, los fascistas, en fin, pero queremos que se respete, en el fondo, lo que estaba establecido en el programa inicial. Ahora, hay hartas dudas del origen de ese video, en todo caso, Magdalena. Puede ser, pero eso va de la mano con lo que dijo la propia Camila Vallejo. O sea, a lo que voy yo, es muy temprano para decir todavía señales. Yo quiero creer, y de todas maneras, que Gabriel Boric se quiere moderar, pero lo que tengo claro es que los que lo rodean no son tan moderados, porque cuando Yoyo Jackson dice, vamos a indultar, aparece Boric diciendo, vamos a verlo caso a caso, y rápidamente aparece Camila Vallejo y dice, no, los vamos a indultar a todos. Entonces ahí tú te preguntas, ¿quién manda? Pero, Eduardo. Salió el Green. Yo creo que más temprano que tarde, Gabriel Boric va a tener que escoger entre que lo llamen el gran estadista moderador. Claro. Exacto. Y si eso es así, eso viene de la mano con que un sector de la izquierda comience a llamarlo como el gran traidor. Exacto. Porque para conseguir un objetivo, vamos a decir, ¿verdad?, más grande, más mediador. Moderado a veces se entiende mal, ¿ok? Pero gradualista, así como lo hemos visto en esta última parte de la campaña, significa, de alguna manera, no seguir adelante con alguna de las promesas iniciales de esos grupos más radicalizados o de un extremo o de un polo, da lo mismo como quieran ponerlo. Y yo creo que él va a tener que asumir eso, que les toca a todos los presidentes en todo caso. Pero en su mundo, en el mundo, ¿verdad?, del Frente Amplio, en el mundo de esa izquierda, ese tipo de calificativos a veces son mucho más dolorosos. Ojo, que le pasó a Piñera también. A Piñera también de la derecha consideraban que había dejado de gobernar para la derecha y lo empezaron a tratar de esa misma forma o de otras. ¿Ok? Y eso es algo que él tendrá que escoger en esta parte del camino. Estamos con Magdalena Mervilá, con Nicolás Fome y Eduardo Olivares, aquí en reunión de pauta, analizando los primeros desafíos que tendrá el presidente electo Gabriel Boric en el momento de asumir su mandato. Nos vamos a ir a una pausa a esta hora, 7:29, pero antes de eso tenemos mensajes para ustedes, para invitarlos a participar de nuestro sitio web con el trabajo que Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes están desarrollando a través de Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo puedes encontrar todos los viernes en las plataformas de Pauta. Y para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Vamos al corte, volvemos de inmediato. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No hay un solo tipo de persona ni una forma de vivir. Son nuestros quiero los que marcan la diferencia. La posibilidad de soñar y elegir entre un viaje y una aventura, entre ahorrar y atreverse, entre un lugar para dormir y un hogar, entre estar asegurado y sentirte seguro. Porque eso que quieres está en ti, en Grupo Security te estamos escuchando para que tú elijas cómo convertir tus quiero en puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto.
En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Así es, estamos de vuelta, 7:33 aquí en Reunión de Pauta y volvemos con nuestra efeméride del día de hoy. Hace 7 años que nos dejó Joe Cocker, el hombre de esta irrepetible voz desgarrada que tuvo tantos éxitos en distintas épocas, además de una carrera larga. Fue cantante y músico de rock, de blues, de soul. Era británico y centró parte de su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de los Beatles. Su versión de la canción With a Little Help from My Friends, que es lo que estamos escuchando de fondo, alcanzó el número 1 de la lista en el Reino Unido en el año 1968 y fue utilizada además como tema principal de la serie de televisión The Wonder Years. Recibió muchos premios a lo largo de su trayectoria musical, incluyendo el Grammy a la mejor actuación pop vocal de grupo, así como el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción por Up Where We Belong, el dúo con Jennifer Warnes, número 1 de la lista estadounidense en el Billboard. Y fue también situado en el puesto 97 en el ranking que hizo la revista Rolling Stone de los 100 mejores cantantes. Lo recordamos hoy día a Joe Cocker, aquí en Reunión de Pauta. Y estamos aquí en nuestra reunión de pauta del día de hoy con Magdalena Mervilá, Nicolás Bome y Eduardo Olivares. Y vamos a las noticias coladas del día de hoy para ir revisando los temas de la pauta que arman nuestros panelistas. Partamos con Nicolás Bome, que nos propone hablar de las elecciones que vienen el próximo año. Francia, Colombia, Brasil, entre otros, van a elegir a un nuevo presidente. Nicolás, cuéntanos por qué elegiste este tema. Sí, no, yo creo que interesante. Particularmente a mí lo que más me interesa son las elecciones que vienen en América Latina, Ajá. En Sudamérica. Vienen elecciones en Colombia y en Brasil. En ambos lugares hay posibilidades importantes de que triunfe el progresismo, siguiendo la tendencia que hubo acá en Chile. En el caso de Colombia hay una candidatura de izquierda fuerte, que es la de Gustavo Petro, que pudiese ser el primer gobierno de izquierda, si no me equivoco, de la historia. Exalcalde, hay también, ¿no?, una coalición de... Él fue el alcalde de Bogotá, pero ya fue hace 4 años, llegó a segunda vuelta y perdió en segunda vuelta. Hay también una coalición bastante interesante de centro-izquierda que tiene a Fajardo, entre otros precandidatos, que es una coalición interesante desde el punto de vista de que se plantea con mucha fuerza anticorrupción. Entonces creo que ahí hay algo interesante que observar. Y luego vendría siendo la continuidad del uribismo, digamos, que hoy día está en el gobierno. Y en Brasil probablemente vamos a tener un choque muy fuerte entre Lula y Bolsonaro. Lula, luego de que, todos sabemos lo que le hicieron, el juez Moro y toda esa historia, hoy día está libre y tiene, al parecer, la primera posibilidad de ganar y podría volver en gloria y majestad, derrotando al gobierno de la ultraderecha. Así que son 2 procesos muy interesantes, sí, y que también va a influir en la política exterior del gobierno entrante acá en Chile, sin duda. Ajá. En el sitio semana.com hay un artículo precisamente sobre el tema. Gabriel Boric es el Gustavo Petro chileno, dice en este título del artículo para revisarlo, y donde se aborda el paralelo, en el caso colombiano por lo menos. Magdalena, ¿qué tal el tema? ¿Qué te parece? Sí, me parece, ustedes saben, en general y aquí en el panel saben que yo creo mucho más en las ideas de la libertad y del individuo. Lo encuentro súper preocupante, pero no raro, de que Latinoamérica entre en esto que llaman progresismo, yo diría más bien izquierdización y estatismo, porque eso es.
retroceder en la libertad, en las posibilidades de las personas de poder determinar de sus propias vidas. Pero eso no es raro porque nuestro continente, Latinoamérica, y es más, el término Latinoamérica es un término muy francés, que se instala para oponerse al concepto de Hispanoamérica, y tiene que ver también con los legados de la Revolución Francesa, que es la madre de los socialismos. Latinoamérica es inmensamente socialista. Yo me quedo mucho más con el mundo anglosajón, que cree en el individuo por sobre el Estado y que de alguna manera considera que las personas tienen derechos que son anteriores al pacto, que deben ser respetados. O sea, me quedo con el liberalismo, digamos, en la parte política. Eduardo. Es verdad eso, ¿eh? América Latina es más Revolución Francesa antes que Revolución Americana. Interesante la división. Ahora, respecto de los casos que menciona Nicolás, el Gustavo Petro, al final agarran cualquier candidato, le ponen el parecido y listo. En una de esas hicimos, el Gustavo Petro es el Gabriel Boric o viceversa. El caso colombiano es bien interesante y efectivamente yo que recuerden, Colombia no ha tenido nunca un gobierno de izquierda, y el tema lo he revisado. Lo que tuvo Colombia durante mucho tiempo, que nunca, ojo, tuvo una dictadura como lo hicieron el resto de los países de América Latina. Es un caso atípico junto con Venezuela, con Costa Rica, en América Latina en la época de los 60, 70, 80. Y en el caso de Colombia, sin embargo, en vez de tener dictadura, lo que sí tenía era una suerte de acuerdo de dos partidos, los liberales y los conservadores, todo a partir de una época sangrienta a mediados del siglo pasado que se llamó la violencia, imagínense. De ahí parieron estos acuerdos y se iban turnando. Entonces literalmente se turnaban, te toca a ti, me toca a mí, los dos partidos. Y sin embargo hay una diferencia de Colombia que tiene que ver con que pues, cuesta mucho que gane un gobierno de izquierda, o ha costado mucho, porque hay un trauma vinculado con las FARC. ¿Okay? Entonces el que gane un gobierno de izquierda significa de alguna manera el ingreso de las FARC, para hacerlo súper en resumen. No es exacto, yo lo sé, pero eso es lo que va a probablemente teñir buena parte de la campaña, y de hecho ya la tiñó en las elecciones pasadas, como decía Nicolás, cuando Petro también llegó a segunda vuelta. Y por otra parte, tienen el fantasma de Venezuela al lado. Entonces hay dos ingredientes traumáticos que le hacen muy mala campaña a la izquierda de Gustavo Petro, que no es tan... que desde el punto de vista de la izquierda es una izquierda bastante soft, light, en relación con otras izquierdas que hemos visto en América Latina. Latinoamérica. Por ese pasado reciente. Está interesante ese análisis. Habrá que ver cómo van evolucionando esas candidaturas y luego mirar una fotografía quizás más amplia respecto a cómo queda después de este 2022 el panorama político acá en la región. Vamos a la noticia colada de Magdalena Mervilá. Vamos a dejarla de Eduardo para el cierre, tratando de vincularlo con lo que viene el fin de semana. Magdalena nos invita a hablar de uno de los descubrimientos más importantes del 2021 publicados por la revista de arqueología. Ahí se incluye el descubrimiento de la ciudad perdida de Egipto. ¿De qué se trata esto, Magdalena? No, mira, es súper entretenido porque uno siempre piensa que puede haber, sobre todo en el desierto y en la zona donde está, digamos, entre Luxor, así, uno siempre piensa que en la zona de los Valles de los Reyes, de las tumbas, que se pueden encontrar algunas cosas menores, pero una ciudad entera uno dice, me estáis molestando, sobre todo en el siglo XXI teniendo Google Earth, uno dice, y ojo, que yo tengo un amigo de la Universidad de Barcelona que se llama José Lul, y que él también está trabajando con Google Earth y que tiene la idea de que hay otra ciudad más allá y está consiguiéndose los fondos, o sea, hay más de una. Lo que quiero plantear es que este 2021 se descubrió una grande e importante, que además demostró que en esa zona donde están la zona de las tumbas había población, vivían civiles, además era una ciudad bien importante, que mostraba de alguna manera, podríamos decir, por la industrialización del periodo, por supuesto, no hablemos de la industria moderna, claro. Pero una ciudad bastante habitada, de una época que es bien interesante, porque estamos hablando precisamente digamos, del padre de Akenatón, que en realidad se llama Amenhotep. El padre es Amenhotep III, Amenhotep IV es Akenatón, y Akenatón es uno de los faraones más interesantes, porque era un faraón raro, raro en el sentido curioso. Curioso porque no solo traslada a la ciudad, él construye Amarna, en Amarna se
se han encontrado muchas cosas, sino que además cambia el culto, es monoteísta, y además de esa dinastía siempre está el más famoso de todos, que es un faraón menor, que a nadie, en el fondo, para la época de Egipto a nadie le importaba, que es el caso de Tutankamón. Tutankamón se convirtió en el faraón más importante porque, tal y cual, un hallazgo arqueológico. En el Valle de los Reyes, donde todo había sido saqueado, Howard Carter descubre una tumba con el sello cerrado, una tumba de un faraón chico que tenía este tesoro increíble, y eso te hace pensar cómo habrán sido las tumbas de los faraones grandes. Entonces, yo encuentro fascinante que sea de esa dinastía. A mí me encanta Akenatón, creo que no ha sido comprendido, además creo que tiene un arte muy distinto, tiene todo distinto, él cambia la capital, cambia la religión, cambia el arte, o sea, uno va al Museo Británico, va a cualquier cosa y al tiro encuentra el arte de Amarna con ciertas características que son muy individuales. Por eso a mí me gusta, porque creo que fue muy único, ¿ya? Porque claro, cuando tú veis Faraón 1, son todos faraones y todos tienen las coronas del Alto y el Bajo Egipto, en fin. Pero me encanta esto, y es más, ahora tengo otra razón para tener que volver a Egipto, pues. Habrá que volver. Es lo que estaba buscando, calor, lo que estaba sí. buscando. Lo que estaba buscando, pero yo quiero ir con José Lul. José, este amigo mío, hace viajes, así que es súper choro. Bueno, es extraordinario. Esto de lo que comentaba Magdalena es una noticia que de las más importantes del año, ¿verdad? Ahora empiezan las recopilaciones de las noticias más importantes del año. Sí. Y este descubrimiento fue, me parece que en abril. Sí, pasó colado, pues. Julio. Sí, bien, noticia colada del año, podría. Sí. Y me hiciste estudiar, pues, Magdalena. Entonces, efectivamente, es interesante porque Amenhotep III, lo que hizo fue cambiar la capital Tebas de un lado a otro. Entre los vestigios que han encontrado en esta ciudad perdida, como la han denominado, hay indicadores que hablan de que hubo una peste muy grande, y ese fue uno de los motivos por los cuales se tuvo que trasladar todo. Pero también exhiben, ¿verdad?, diferencias de dónde vivían los monarcas, ¿verdad?, los nobles y los obreros, que vivían en casas muy parecidas a las que uno hoy día podría pensar de aquellas donde habitaban los propios aborígenes latinoamericanos, probablemente de las civilizaciones más importantes. Todas muy similares, construidas de maneras parecidas. Es que es exquisito esto, ¿eh? Estamos hablando de 1391 al 1353 a.C. Y de esa fecha, y sin embargo, uno mira los cántaros que aparecen en las imágenes, y uno está viendo cántaros que también eran encontrados en América. O sea, es maravilloso cómo, ¿verdad?, la historia humana tiene tantas relaciones y tantos paralelos entre un lado y otro, de culturas que, por cierto, no se encontraban. Y eso encuentro que es fascinante. Que no tenían WhatsApp. No tenían WhatsApp, no tenían nada, no tenían fibra óptica. No sé cómo lo hacían. Y lo otro interesante es que uno de los investigadores planteaba que esta ciudad la encontraron en un lugar por donde los turistas pasaban todo el tiempo, y ellos mismos, los arqueólogos, pasaban caminando porque decían que estaba incluso a medio metro bajo tierra. Ya se podían empezar a encontrar algunos de los vestigios. Y bueno, con uso de tecnologías novedosas, consiguieron hacer esto. Y es fabuloso, es fabuloso. Siempre sorprendente. Nicolás. Yo me fui un poco por el lado de lo que planteó Magdalena al principio, como la capacidad de la ciencia, en este caso ciencias sociales, de seguir progresando fuertemente y encontrando este tipo de hallazgos que de una gran ciudad que ahí estaba oculta prácticamente a vista y paciencia de todas las personas. Yo eso creo que es increíble y nos muestra que el conocimiento científico en sus distintas ramificaciones siempre tiene que estar cuestionándose, siempre hay que estar estar muy conectado con lo empírico, uno no se puede quedar solamente en la teoría. Y nada, me parece fascinante que sigan habiendo este tipo de hallazgos y ojalá que nunca se detengan. Cierto, porque siempre van aportando algo distinto y nos sorprenden todo el tiempo, además, este tipo de descubrimientos. Vamos ahora a la noticia de Eduardo Olivares para ponernos a tono, Eduardo, con las fiestas de fin de año. La Navidad tiene sus orígenes en la cultura europea pagana, dice la nota de Eduardo Olivares, en la que los romanos celebraban el festival que representaba el solsticio de invierno. Saturnalia se llamaba, ¿no? Saturnalias, sí. Esto es un artículo que aparece hoy día en el Mercurio, escrito por Carolina Edwards, que siempre hace estas cosas. Antes hablaba del vale la pena mirar y mostraba cuadros, ha mostrado todo tipo de cosas. Es muy interesante esa sección. Yo hoy día la dedicó a la Navidad. Y este origen pagano. Y lo planteo porque
bueno, es nuestra época favorita porque el otro día me enteré que todos compartimos aquello. Y en segundo lugar, porque efectivamente hay muchas personas que esto lo asocian con el cristianismo. Y está bien que se asocie con eso porque está hablándose del nacimiento de Jesús. Y sin embargo, en realidad lo que uno va viendo cuando revisa este tipo de artículos y otros es que eran los humanos que en algún minuto encontraron la necesidad, sobre todo Europa, estamos hablando del hemisferio norte, la necesidad de hallar ese momento de celebración íntima. Y por lo tanto que esto haya tenido relación con el solsticio de invierno en la época pagana, y después la Iglesia lo haya intentado, ¿verdad?, adaptar a esta tradición religiosa, nos indica que hay algo mucho más profundo que simplemente pensar en aquellos que creen que hay que cancelar la Navidad, por ejemplo, porque es una tradición religiosa. Nos invita a pensar que en realidad esto es una necesidad humana. Y como datito aparte, mientras miraba esta noticia, me di cuenta de que habitualmente, ¿cierto?, uno dice, bueno, antes de Cristo, después de Cristo. Después de todo, así nació todo. Y lo curioso está en que Cristo, de acuerdo con distintos antecedentes, habría nacido 4 años antes de Cristo. ¿Ah, sí? Sí. Estamos corridos en el calendario. Yo creo que Magdalena sabe mucho más, mejor la dejo a ella. Sí, bueno, Magdalena. Lo primero es que todas las fechas que nosotros celebramos, incluso todas las fechas eclesiásticas son fechas paganas anterior, porque cuando se produce en el fondo lo ecléctico, que se combina la creencia anterior con la creencia nueva, generalmente es mucho más fácil tomar una fiesta, una festividad que ya la gente la entendía de un cierto modo y transformarla. O sea, si uno piensa en todos los sentidos, o sea, el martillo de Thor, que tenía una patita para arriba y no patita para abajo, le agregan una patita para abajo y se convierte en cruz. Ellos estaban acostumbrados a usar el Mjolnir y por lo tanto alargarlo era algo más simple. Si uno piensa en el norte de Chile, las iglesias del norte de Chile son súper interesantes porque las iglesias católicas tienen el altar mayor y tienen altares menores alrededor, en los laterales. Pero las iglesias del norte, en el altar mayor está en el fondo Cristo, la Virgen y están varios santos. Sí. Y uno dice, ¿y por qué están en el altar mayor? Bueno, porque esa gente era politeísta. Y entendamos que esto es igual que cuando a los niños, yo a mi hijo el otro día le cambié un montón de moneda y le pasé un billete, le di más plata, pero le pasé un billete, él tenía varias lucas y le pasé un billete de 10 lucas y me quedó mirando mal, pues. Y me dijo, como diciendo, me fregaste, yo tenía mucho más antes. Entonces eso es lo mismo, o sea, espérate, yo tenía muchos dioses y ahora tú me vas a dejar uno solo, tú me estás molestando. Entonces el culto de los santos viene a reemplazar ese politeísmo. Entonces el sincretismo, hay un profesor que se llama Robert Butler, que es profesor es típico anchor de la BBC, ha hecho un montón de documentales, pero es profesor de la Universidad de San Andrew, yo lo traje a Chile y me he juntado varias veces con él allá, y en un minuto él estaba haciendo un estudio del culto de los santos. Y yo lo llevé a varias iglesias acá en Chile para ver el culto de los santos, estaba fascinado y yo le dije le prometí que en algún momento tiene que venir al norte a ver la Tirana, pero de ahí, vino pandemia y todas las cosas y no lo he podido traer. Pero efectivamente él me manda su libro cuando lo publicó y muestra precisamente todas estas transformaciones, o más bien esto cómo se van sobrelapando y esta situación ecléctica y una realidad entra con la otra paralela, pero luego se transforma y se convierte. Así que el 25 de diciembre sí era el culto de Mitra, es verdad, el día 25 de diciembre, por lo tanto digamos, Cristo no nació el 25 de diciembre, probablemente no, pero se toma una fecha simbólica que ya tenía un sentido para establecer como la fecha que cumple el ciclo. Así que el 25 de diciembre es. Y se le va dando nuevos significados al final. Nicolás. Sí. A mí me quedo dando vuelta una cosa, Eduardo. ¿Quién quiere cancelar la Navidad? Es como cancelar el 18, no sé. Sí, para que veas. El señor Scrooge. Salía una columna de opinión de Hernán Corral planteaba en una columna de opinión hoy día que había unos documentos de la Comisión Europea de algunas personas que planteaban la idea de cambiarle el nombre a Christmas de Navidad y ponerle Holidays nomás. ¿En serio? Fue una idea, sin embargo, que fue abucheada Urbi et Orbi. Menos mal. Y por lo tanto quedó fuera. No, con la Navidad no. Yo con la Navidad no. Pero el Grinch quería cancelar la Navidad, pero y el no soy cristiano, pero yo tampoco. Pero la Navidad es una fecha importante de encuentro familiar. Yo, a partir de esta conversación, me quedo dando vuelta la idea de que la Iglesia Católica probablemente a lo largo de su historia ha sido tremendamente flexible para poder adaptarse a distintos contextos, a distintas situaciones, a distintos lugares. ¿No habrá perdido esa flexibilidad a lo largo del siglo XX?
Porque hoy día vemos esta Iglesia Católica que, digamos, al menos en número de fieles, viene en franco descenso. ¿Ha pasado eso en la historia? La verdad es que no lo sé, eso es como una pregunta para Magdalena, pero ¿por qué estamos viendo esta iglesia sin capacidad como de ajustarse a los nuevos tiempos, siendo que en otros momentos sí lo ha hecho? No, pero aquí hay un tema mucho más complejo que hoy día hay que entender, entrar en un tema filosófico. Nuestro occidente se gesta desde la idea griega de que la verdad existe y que la verdad se puede alcanzar. Eso se traduce en occidente, en la verdad existe, se llama Dios, y se puede alcanzar por la fe y por la razón. Pero en el momento en que la filosofía abandona la verdad, y no solo abandona la verdad, sino que no desea la verdad, y es más bien, considera que las verdades son tan individuales como las personas, comienza la iglesia a tener un terremoto, y no solo la iglesia, sino que el concepto humano, filosófico, porque yo creo que hasta los griegos, Platón, Aristóteles, estarían complicados con el mundo moderno. O sea, y entendamos que ese es el gran problema. Hoy día vivimos en un mundo en que no quiere, no solo no cree en la verdad, sino que no la desea. Y es más, como diría el propio Chesterton, va a llegar un momento en que vamos a tener que defender con una espada que el pasto es verde. Oye, yo diría, bueno, ¿te acuerdas de Einstein, que hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser a palo? Pero siempre diría respecto de cuando se cuestiona a la Iglesia Católica, me gusta leer el primer cuento que aparece en el Decamerón. El primer cuento. El del judío y el cristiano, ¿te acuerdas? Y el judío se va a Roma a ver de qué se trata el cristianismo y termina convertido al cristianismo, porque era muy malo lo que veía. Entonces decía, si esto es tan malo y mucha gente lo sigue, es porque tiene que haber un Dios en la tierra. Tiene que haber un Dios. Bueno, yo siempre digo, el Decamerón es el siglo XIV, y el peor siglo de la iglesia no es hoy día, es el siglo XIV. O sea, ustedes se ponen a estudiar el siglo XIV, y yo siempre digo, si la iglesia sobrevivió al siglo XIV, demuestra, y ha sobrevivido 2000 años, no, es humana y divina. 2000 años me estáis molestando. Nicolás Bome, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares están aquí en reunión de pauta con sus noticias coladas y también con sus datos y recomendados para el cierre de nuestro programa. Los últimos 3 minutos los dedicamos a estos datos para que ustedes tomen nota de algún libro, una serie. ¿Qué nos traen hoy día, Nicolás? Yo estaba pensando qué traer para este momento, nuevo ciclo que se abre, y decidí traer un libro del gran economista, yo diría al menos uno de las personas que más ha influido en mi formación económica, de Ricardo French Davis, Reformas Económicas en Chile, 1973-2017. Creo que es muy interesante revisar su libro sobre la historia económica reciente del país, con una perspectiva sin duda muy crítica respecto a lo que fue en términos económicos la dictadura, una perspectiva bastante más matizada respecto a lo que fueron los gobiernos de la concertación, y creo que una perspectiva muy, muy pragmática que nos puede ayudar a pensar en los desafíos económicos que hay hacia el futuro, y además de uno de los más grandes, más importantes economistas que hay en el país, y que yo diría ha formado a ya varias generaciones de economistas, al menos economistas progresistas, así que quería traer ese libro que creo que puede ayudar mucho en esta coyuntura. Y de gran influencia también en el equipo económico de Gabriel Boric. Además. Así que también nos sirve para entender lo que viene. Bien, buena recomendación de Nicolás Fome. Eduardo. Bueno, yo les quiero dar un dato apropiado para esta fecha. Vamos a ver si resulta el experimento. ¿La música es ad hoc o no, Eduardo? Obvio. ¿Está escuchando Luis Miguel? Poniéndonos a tono nomás, Eduardo. Villancicos, que escuchemos villancicos. Yo les voy a decir que en Estados Unidos, en todas las partes donde he estado, hay radios que a principios de diciembre comienzan a tocar villancicos todo el día. Y en esta casa hemos escuchado villancicos desde el 1 de diciembre al menos. Muy bien. Hasta ahora. Yo nunca me canso, es terrible. Entonces, escuchemos villancicos. Vamos a poner ahí con la Rosario del Valle, la productora, en el tweet donde ella pone estos datos, un link a una lista de villancicos en Spotify, donde aparecen los clásicos. Y favorita que vendría siendo Noche de Paz, por ejemplo, que en este caso la canta también Luis Miguel, y hay tantos más. Pongámoslo en tono navideño. A mí mi canción favorita es la de Mariah Carey, que no tiene nada de villancico, pero la encuentro muy, muy, muy contagiosa.
es la más tocada en Estados Unidos. Eso vi el otro día en Spotify, es de las más tocadas en esta época. Magdalena, tu dato. Bueno, yo también traje algo navideño. Tengo que decir que yo espero todos los años que sea Navidad para comprar estas galletas. Se las voy a mostrar aquí. Estas galletas que tengo aquí son realmente Navidad. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron Ratatouille? ¿Se acuerdan cuando Egon se come el Ratatouille y recuerda hacia atrás? Bueno, esto es igual. Esto es Navidad en paquete. Esto es impresionante. Son de Lamberts y se llaman Pfeffernuss. Son alemanas. Y tienen esos gustos como con canela, como con clavo de olor, con miel, que te la comí y decís, me morí, me fui al cielo y nadie me dijo. No, impresionante. Yo las compro solamente para Navidad porque es el gusto de Navidad. Así que se las súper recomiendo. Jumbo. Digamos, son alemanas, obvio. Todas las cosas alemanas, Don Jumbo lo trae porque a él le gusta. Oye, la cosa mucho, alemana. Sí. Le gusta mucho cosas mira, alemanas. Aquí la encontré. Lambertsenjumbo.cl. Mira, está bueno. No te las perdáis. Ahora, ya, ojo, vamos a probarlo. Con estas blanquitas, porque hay unas bañadas en chocolates que no son tan ricas porque el chocolate le quita el gusto. Estas que son como una azuquitas son las más ricas. No, si queremos probar Navidad, entonces está sin stock. Me acabo de meter al sitio. Está sin stock. O sea, se la llevó Magdalena, pues mira. Vamos a tener que buscarla en otro lado. Mala cosa. Mándame por WhatsApp tu dirección y yo te mando un Cabify con uno para que lo pruebes. Hecho, acaparando las galletas Magdalena Mervilá. Magdalena, Eduardo Olivares y Nicolás Pome nos han acompañado aquí en Reunión de Pauta. Gracias por el espíritu navideño. El primer panel de Reunión de Pauta que le pone color a la semana como corresponde. Muy bien. Que esté muy bien. Buena semana y felices fiestas. Pero bueno. Gracias. Chao. Un abrazo. Cariño. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a su negocio. Más información en anholster.com. Ya nos vamos, estamos cerrando, 2 minutos faltan para las 8. Sigan en la 100.5, por supuesto, porque ya viene desde el jardín. Cristian Barken conversará con la ex jefa de campaña de Ignacio Briones, Javiera Parada, a continuación aquí en la 100.5. Nos vemos mañana, que esté muy bien.